ya pues aquí se celebra efectivamente pues pues ese ilustre día que es el 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Y bueno, pues ahí estaban en esa batalla participaron, como decíamos, Ignacio Zaragoza, estaba de presidente Porfirio Díaz y Miguel Negrete. No, Benito Juárez. No, Juárez. Era Juárez, perdón, Juárez. sí, sí. Porfirio Díaz fue mucho después. Claro, perdón, que es Porfirio que... Díaz ya fue para... Sí. Yo quería comentar dos Porfirio Díaz estaba de anécdotas. general. Si el otro día me entero, que no sabía, y resulta, esto es un chisme que cuento, que no me está escuchando mi mujer, la abuela de mi suegro fue la mujer de Porfirio Díaz. Anda. Sí, sale en los libros, me lo enseñó, pues ya eres famoso, fírmame un autógrafo, suegro. Y no me lo ha firmado, pues sí, la señora mujer de Porfirio Díaz. Sí, fue Benito Juárez, perdón, que se me ha ido ahí la pinza un poco. Yo quiero comentar dos Estaba anécdotas. Porfirio Díaz, pero de general con ellos. Sí. Dinos, Elena, ¿qué ibas a decir? Sí, el 5 de mayo se ha transformado en Estados Unidos como la fiesta de los mexicanos. Ah, sí, no sabía. Es la fiesta de los mexicanos para los gringos. Parece ser que el 5 de mayo es casi como la Navidad en México, así lo interpretan. Órale. Y es un día de beber, de emborracharse, de la Sí, de mega hecho, ultra fiesta. En la Casa Blanca hacen una recepción especial, el día 5 de mayo hacen una recepción especial y lo nombran así, el Día de México, Ujú. y Fíjate, o sea, en ese día y en la Casa Blanca y recibe a autoridades de diferentes ramos ahí en Estados Unidos, ¿no? Se celebra otra cosa Hace en unos Estados años, Unidos. pues sí, otra cosa distinta, pero festejan, o sea, lo llaman el Día de México. Sí. Hace unos años hubo por ahí un pequeño detalle entre cuando estaba Vicente Fox como presidente de México con Estados Unidos a raíz de lo del 11 de septiembre, por ahí un pequeño distanciamiento entre los dos países a nivel político. Y en Estados Unidos dijeron, ¿sabes qué? Pues este año no vamos a celebrar la batalla, pues en venganza, por así decirlo, no celebramos la batalla de México en la Casa Blanca. Y pues en México decía, pues no lo celebro, ya lo celebramos nosotros aquí. O sea, como que no le dieron importancia aquí en México a ese hecho, pero para Estados Unidos pues sí lo consideraron como que iba a ser una afrenta para México no celebrarlo, ¿no? Y aquí realmente pues no, pasó desapercibido. Aquí es un día que, pues vale, ¿no? La gente no es así como que la mega fiesta por el 5 de mayo, pues es un día histórico más. Y por ese detalle, en Estados Unidos hay la creencia de que el 5 de mayo se celebra la independencia de México. Sí. Pero fíjate que... Cosa que no es, mira, que no es correcta, ¿verdad? Hay que siempre lo hemos dicho, fíjate que en Estados Unidos actualmente, según datos que hay, 41 millones de americanos ya, porque claro, son hispanoamericanos, pues ya tienen nacionalidad porque nacen allí, son descendientes de mexicanos, 41 millones, o sea, el 15.3% de la población tiene orígenes mexicanos. Pero fíjate, California tiene directamente 11 millones y medio de mexicanos, Texas casi 8, Arizona 1.6, Illinois 1.6, Colorado 757.000, Florida 629.000. O sea, en total cerca de veintitantos millones de mexicanos, que casi supone un 8 o 9% de la población, viven en Estados Unidos. Que muchas veces se ha dicho que si todos los mexicanos solo los que están en Estados Unidos emigrados se llegaran a venir aquí, pues sería un desastre porque no habría trabajo para tanta gente, en fin, todo esto. Un caos. Pero fíjate, el otro día voy a hablar de la marca porque es tan mundialmente conocida que no... Sí, sería un caos para los dos países. Para los dos países, por supuesto. Sí. Pero fíjate, el otro día hablando con Coca-Cola, con el señor Coca-Cola, hablamos y me quedé sorprendido. Vosotros, no sé si sabéis, y esto es un dato real, Monterrey es la ciudad del mundo que más Coca-Cola consume por habitante del mundo. Sí, pero aparte de eso tiene otro récord, como por ejemplo que está catalogado la mejor Coca-Cola del mundo, la de que se fabrica aquí en Monterrey. No me has traído una hora que has venido. Pues fíjate, la embotella Arca. Pero lo más curioso de todo esto, que os va a dejar alucinados, que yo cuando me contaban digo, pero ¿cómo va a ser esto posible? Pues es posible. ¿Vosotros sabéis qué contrabando de Coca-Cola hacia Estados Unidos, de Coca-Cola mexicana? Es decir, Sí.
ya debido al gran se lo sigue habiendo, pero ya se ha radicado mucho porque el de 80 eran 13, pues eso significa un 13, pues será un 15 o un 18% de la producción de Coca-Cola que se hace aquí va para California. O sea, el mexicano que vive en Estados Unidos quiere la Coca-Cola de aquí. Y ya me explicaron el por qué. Porque la embotelladora de aquí sigue haciéndola con caña de azúcar. Y el resto de las Coca-Cola se hace con fructosa. Y entonces, por eso tiene este sabor especial y está considerada. La Coca-Cola de botella, está retornable de 350 mililitros, está considerada la mejor del mundo, esta de aquí. Es curioso, bueno, decían el otro día esos datos de Coca-Cola y que se diga, hostia, un producto que es que es americano, que tengan que hacer contrabando al inverso. Pues a mí me gusta más la Coca-Cola de España, ¿qué quieres que te diga? Sí, claro, es menos dulce. Es menos dulce, el gas es diferente, y que te la pongan así en el vasito de tubo, con el hielo, el limoncito. Bueno, pero un chorrito de whisky para suavizar un poco la cafeína. Pero ya ahí estás metiendo componentes mejorando el producto que no corresponden. No, pero aquí la Coca-Cola le echas unos hielitos también, un vasito de tubo y un poquito de limón, que los haya mal. Hombre, no es lo mismo, pero es parecido, hombre. Hay que buscarlo a las similitudes, ¿no? Sí. Tampoco es lo mismo comer una paella aquí, pero bueno, también se come. Pero lo que dices es cierto del consumo de Coca-Cola. Yo conozco gente aquí que me dicen, yo me tomo 2 litros de Coca-Cola al día. Digo, es una locura, pero se toma gente 2 litros de Coca-Cola al día. Yo no puedo tomarme eso ni de agua, caramba. Y luego se preguntan que por qué México es el primer país del mundo en temas de diabetes, porque de los pocos países del mundo donde hay una epidemia de obesidad, el país con mayor porcentaje de obesidad en mujeres. Hombre, también hay que decir a honor de la verdad, porque así me lo hicieron ver el otro día, yo no lo sabía. Efectivamente, las sodas en general, los refrescos carbonatados, pues están muy azucarados y tienen ese problema aquí en México, como tú dices, Elena, que pasa esto. Pero sí es cierto que las empresas que embotellan Coca-Cola aquí en el país son altamente responsables, destinan un montón de dinero precisamente a combatir todas esas cosas y acciones sociales, y me lo demostraron el otro día, porque yo era muy crítico. Yo entiendo. Lanzó la piedra y esconde la mano. Sí, es un poco eso, pero es que seamos realistas. Es lo que pide el consumo. Sí, no lo piden, piden. Ojo, también te voy a decir una cosa. Hoy ya, las embotelladoras de Coca-Cola venden más Coca-Cola Light o dietética, sea cero, sea Light o sea con la Light, esta de stevia o la que sea, que regular o normal. Ay, la stevia, mira, estoy de la stevia. Ahora han quitado todo lo light, que era bajo en azúcar, y lo han sustituido por stevia y lo ponen más dulce. Entonces es así, a mí que no me gustan mucho las cosas dulzonas, se han cargado todo. Pero la verdad es que la stevia, según dicen los entendidos, es mucho más sana que los componentes que tienen la sacarosa, la sacarina, ¿no? Es lo que están diciendo. De hecho, está subiendo en España, ya se está plantando, no sé si visteis un programa el otro día, que se está cultivando, es una planta, la stevia, y se está cultivando y ya la están pagando mejor que muchísimos otros productos, debido a la demanda que hay en el mercado mundial de stevia para a mí no me acaba de convencer, pero bueno, esperaremos a ver qué dicen los estudios al respecto, pero yo no me acabo de... ¿Y tú, Juan Carlos, cuántos litros de Coca-Cola te bebes al día tú? Yo, pues, me bebo dos botellas, una a la comida toda la noche de 600. Ah. ¿De verdad? Bueno, el otro día... ¿Cuál es nada? Sí. 2 botellas. Bueno, el otro día me fui aquí al bosque del Pedregal, al bosque de Torpan, y cuando regresé, que hay que bajar un montón, me tomé una botella de 1 litro. La amiga me echó una bronca y dice, pero ¿tú qué haces tomándote tanta Coca-Cola? Claro, no, si es que además son unas bombas calóricas y bueno, y aparte destruyen el calcio del hueso, y en fin, tiene una serie de cosillas, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer, como bien dice Serena, que una Coca-Cola bien fresquita, con su hielito, con su eso,
La verdad no sé qué y con tiene. este calor. Y con este calor, no sé lo que tiene la Coca-Cola, pero que está esa burbujita. Y ya fíjate, hombre, a lo mejor la de España sí, pero a mí ya me es igual que sea de México como si es de Canadá. La verdad es que cuando hace calorcito y tomas una coca así bien fresquita, está muy, muy, muy rica. Y bueno, como bien dices tú, si la acompañas, le echas algo para el susto o algo. Sí, hombre, es que tiene mucha cafeína, entonces hay que ponerle algo que compense la cafeína, ¿no? Sí, un whisky, un vinito, así. Hay ¿no? que matarlo. La cafeína es malísima. Hay que matar el bicho. Y Santi, tú no te bebes ni medio litro de Coca-Cola, nada. No, yo muy poco. Si acaso aquí en mi casa compraremos una botella de las de 2 litros a la semana o 2 cuando mucho. Y pues eso, el fin de semana, pero yo tomo agua. En mi casa es agua y yo para quitarme la sed es agua y eso es lo que uso. Claro. No, pero... De repente sí, como dices, hay días que llegas que hace un calor tremendo y sabes que siento así ese antojo de Coca-Cola y voy, me compro la Coca-Cola y me la tomo de un trago, pero es muy, muy raro. No, y lo que pasa es que, bueno, pues todas las sodas en general, pues es un poco como todo. O sea, yo siempre digo que las lentejas son muy buenas, que un plato bueno de lentejas riojanas está buenísimo, pero si te comes una perola puedes reventar. Yo creo que la Coca-Cola en moderación, si te tomas a lo mejor máximo una al día, o cada 2 días, o cada 3 días, pues tampoco tiene que ser tan mala, ¿no? Pero sí es mala. Sí, pero tantas cosas que hacemos, Elena, son malas. No, pero a ver, sí, pero tiene muchísimo azúcar y un exceso de azúcar no es bueno para el cuerpo. Sí, no, está claro, el azúcar. Con una lata de Coca-Cola al día ya sobrepasas con mucho la cantidad recomendada de azúcar. Sí, así es. Sí. Y más después si te tomas el café con tu azucarito. Y todo lleva azúcares, claro, entonces... Hasta el pan Bimbo, todo sí, todo lleva azúcares ahora mismo. Todo producto industrial lleva azúcares. Claro. Entonces, bueno... O sea, que es una parte, pero sí es cierto que también esto lo hablábamos, los productos de, por ejemplo, las sodas de Coca-Cola, de Pepsi-Cola o de cualquier otra marca, son un producto muy barato, energético, sobre todo para la mano de obra, y por eso tiene tanto consumo aquí. Es decir, antes, dice, ¿qué me puedo comprar con 5 o 6 pesos? Pues te compras una Coca-Cola y te metes, no sé, estoy inventando, no sé cuántas calorías te metes, pero a lo mejor te metes 500 calorías en el cuerpo. 5.000. O 5.000, no sé, y ya tienes para ponerte en una moto, venga, pica piedra, y con 6 pesos estás alimentado, entre comillas, caloríficamente. De hecho es una nueva medida de malnutrición, la obesidad, por este tipo de cosas, sí, porque te tomas una Coca-Cola por 5 pesos y tienes la sensación de saciedad, claro, que con un agua no la tienes. Claro. Entonces, ahora mismo se está también metiendo la obesidad dentro de los indicadores de pobreza, claro, como una malnutrición, o sea, precisamente por eso, porque la pobreza está produciendo obesidad. Así es. Por cierto, tenemos pendiente ahí la entrevista con nuestro querido amigo con Daniel, que al final no pudo ser. A ver si le convences. No sé si es que es muy tímido, está muy liado. Sí, no, está entregando ya la tesis y... pues eso será, que está bien liado. Oye, pues nada, fíjate, se nos han ido ya 3 horas, pues así, como quien no quiere la cosa. Y bueno, pues ya van a ser las 2 minutos, son las 12 de la noche aquí en México, ya las 7 de la mañana en España. Nuestros familia y nuestros queridos paisanos españoles ya están levantándose para... Y las 6 en Canarias, ¿eh? Y las 6 en Canarias, sí. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo a todos nuestros rezoyentes que nos escuchan tanto aquí en México, como en España, como en América, como en Japón, que nos siguen escuchando, como en Colombia, como en Argentina, en fin, en muchos de los países. A todos os mandamos un saludo desde esta radio, que es vuestra radio. Quiero dar las gracias a Juan Carlos por su participación hoy. Te esperamos más veces, Juan Carlos. Por supuesto, aquí estaré con vosotros. Vamos a hablar un poquito también, que nos tienes pendiente, hablar de esos perros maravillosos que hacen esa labor tan impresionante que son vuestros perros guías. Cuando me pidas, sí, si lo quieras, me dices y hablamos de ello. Claro que sí, vamos a hablar de ellos la próxima semana. Elena, lo dicho también, muchas gracias por estar ahí como todos los viernes. También, de nada. También a ti, Santi, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Dar las gracias también, que ya se retiró, porque tenemos pendientes ahí a nuestra querida Marisol Arenillas. Desde aquí un saludo. Quien les habló, José María Benarroch, como siempre a la producción Semapa Mundi. Y nos vamos con esta copla tan maravillosa
que canta India Martínez. Adiós mi España querida. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Radio Fundación Casa de España en México. Tengo una copla morena hecha de brillo.